Hola, estás viendo un vídeo correspondiente al diseño básico de instrumentación. En esta lección hablaremos de la instrumentación en procesos industriales. Este vídeo es un resumen de los distintos contenidos con los que hay que familiarizarse para diseñar sistemas de instrumentación. Los contenidos incluidos en esta lección han sido desarrollados para comprender los fundamentos, conocer los códigos y normas aplicables y las mejores prácticas de ingeniería para el diseño de sistemas de instrumentación. La instrumentación de procesos involucra una amplia gama de tecnologías y ciencias y se utiliza en un número de aplicaciones sin precedentes. Los ejemplos van desde el control de sistemas de refrigeración, la industria del petróleo, petroquímica y gas, refinerías e industrias en general. Lección número 1. En esta lección se hará una breve introducción de la evolución cronológica de la instrumentación y por qué surge como respuesta ante la necesidad de medir. Se mencionarán los conceptos básicos fundamentales de la instrumentación, además de revisar las normas aplicables que estandarizan y regulan la forma de representar los instrumentos y de cómo identificarlos. Se discutirá también acerca de los tipos de señales y de la manera como relacionarlas con las variables físicas. Se explicará qué son los transmisores inteligentes y se profundizará un poco en la comunicación digital. Evolución de la instrumentación industrial. La evolución de la instrumentación se puede dividir en varias fases. Preindustria. Los elementos de la instrumentación industrial tienen una larga historia. Las escalas para reparar pesos y los procesos simples para indicar la posición son tecnologías antiguas. Algunas de las primeras divisiones fueron de industria. Los primeros sistemas utilizaban conexiones a procesos directas a paneles de control local para control que desde principios de la década de 1930 dieron la introducción de transmisores neumáticos y controladores automáticos, proporcional, integral derivativo y línea. Los transmisores neumáticos se definieron por la necesidad de controlar válvulas y actuadores en campo. El transmisor se comercializó a mediados de la década de 1950. Cada compañía de instrumentos introdujo su propia señal de instrumentación estándar, lo que generó confusión hasta que se utilizó el rango de 420 mA como la señal de instrumento electrónico estándar para los transmisores y válvulas. Esta señal finalmente se estandarizó como ANSI ISA-S50, compatibilidad de señales analógicas para instrumentos electrónicos de procesos industriales. En la década de 1970, la transformación de la instrumentación de transmisores neumáticos, mecánicos, controladores y válvulas a instrumentos electrónicos redujo los costos de mantenimiento. Esto también aumentó la eficiencia y la producción debido a su mayor precisión. La neumática gozó de algunas ventajas, siendo favorecida en las carreras peligrosas. Control automático de procesos. En los primeros años del control de procesos, los indicadores de proceso y los elementos de control, como las válvulas, eran monitoreados por un operador que ajustaba las válvulas para obtener la temperatura, presiones y flujo deseado. A medida que la tecnología evolucionó, se inventaron y montaron controladores neumáticos en el campo que monitoreaban el proceso y controlaban las válvulas. Años más tarde, los controladores se trasladaron a la sala central y las señales se enviaron a las salas de control para monitorear el proceso. Y las señales de salida se enviaron al elemento final de control como una válvula para ajustar el proceso según fuese necesario. Sistemas integrados basados en computadora. En una sala de control central de la era anterior a DCS-SCADA, si bien los controles están centralizados en un solo lugar, siguen siendo discretos y no están integrados en un solo sistema. La introducción de DCS y SCADA permitió una fácil interconexión y reconfiguración de los controles de la planta, como lazos en cascadas e interlock y una fácil interfaz con otros sistemas informáticos. Permitió un manejo sofisticado de alarmas, introdujo el registro automático de eventos, eliminó la necesidad de registros físicos como registradores gráficos. Industria 4.0. Bajo la estrategia Europa 2020, la Comisión Europea desarrolla un programa marco de investigación e innovación para el desarrollo de la Fábrica 4.0, en donde se van a desarrollar los siguientes ámbitos de investigación: procesos de fabricación de alta tecnología para materiales o productos actuales y nuevos, equipos y sistemas que permiten la fabricación adaptable e inteligente, incluyendo la mecatrónica,
inteligencia artificial es señalada como elemento central de esta transformación, íntimamente relacionada con la acumulación creciente de grandes cantidades de datos, Big Data, el uso de algoritmos para procesarlos y la interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales. La instrumentación industrial es el conjunto de se requiere controlar los procesos. Para poder hacerlo es necesario medir. Para ello se utilizan instrumentos que no son más que dispositivos para determinar el valor presente de la variable que se mide, con propósitos de observación, medición y control. Todos estos equipos son necesarios para operar y optimizar el funcionamiento de las plantas. El sensor es el elemento clave en todo sistema de instrumentación. Está en contacto directo con el proceso. Su función es percibir, convertir la variable física en una variable de señal de salida a través del transductor, que no es más que la electrónica adicional que se utiliza para este fin. Se define también como una parte integral o función de un lazo o instrumento que sensa el valor de una variable de proceso. Genera una señal de salida proporcional a la variable de proceso o variable física, por ejemplo, nivel, temperatura, flujo o presión. Los transmisores a su vez son dispositivos que convierten una señal a una señal ya estandarizada para comunicarse con otros equipos. Pueden enviar señales analógicas y digitales. Y un transmisor inteligente es un dispositivo digital que convierte la información analógica de un sensor a información digital. El valor de esa variable que está siendo medida se compara con el valor que debería tener para mantener la calidad de los productos producidos en las plantas. Esto se hace a través del controlador. El controlador envía al elemento final de control, generalmente válvulas, una señal para indicar que abra o cierra en función a los requerimientos del proceso, para mantener el control de la variable en su punto de ajuste requerido. El elemento final de control a su vez afectará el proceso para lograr mantener la variable manipulada. Cuando la salida del controlador es de 420 mA, se usan convertidores de corriente IP, es decir, de 4 a 20 mA a señal de presión de 3 a 15 pSig. Por ejemplo, cuando queremos controlar el nivel de un tanque, mediremos primero el nivel. En función al valor que sea medido, para mantenerlo en control, debemos manipular la válvula de salida del líquido del tanque, de tal manera de alcanzar el valor del nivel requerido para la adecuada operación de la planta. En cuanto a las normas aplicables, existen varias: ISO, ANSI, ISA, y dependiendo de los requerimientos del proyecto que estés realizando, deberás aplicar una u otra de estas normas estándar. ISO es una organización internacional de normalización para la creación de estándares internacionales, independiente y no gubernamental, formada por la Organización de Estandarización de 164 países miembros. Reúne las normas ISO 3511, implementación y funciones de control de medición de procesos industriales, representación simbólica, y ISO 14617, símbolos gráficos para diagramas. Las normas DIN son los estándares técnicos para el aseguramiento de la calidad de productos industriales y científicos en Alemania. Las normas DIN representan regulaciones que operan sobre el comercio, la industria, la ciencia e instituciones públicas respecto del desarrollo de productos alemanes. La norma aplicable DIN 19227, en su parte 1, Código de Identificación de Instrumentos y Controles, y parte 2, Símbolos y Gráficos. ISA ha desarrollado algunos estándares avalados por ANSI. La simbología de la norma ANSI-ISA fue consensuada para satisfacer una amplia gama de aplicaciones industriales. En este curso nos basaremos en las normas ISA para que aprendas sus usos y aplicaciones debido a que es la más comúnmente utilizada en la industria. El estándar ANSI-ISA reúne varias normas aplicables a sistemas de instrumentación. ANSI-ISA 5.1. Este norma establece un medio informe para representar y identificar instrumentos o dispositivos y funciones inteligentes, sistemas y funciones de información y funciones de software, de aplicación, de
diagramas lógicos binarios para la operación del proceso. ANSI ISA 5.3, símbolos gráficos para instrumentación de control distribuido, pantalla compartida, lógica y sistemas informáticos. El propósito de esta norma es establecer documentación para instrumentación de computadores, controladores programables, microprocesadores basados en un sistema de control distribuido, pantalla compartida u otras interfaces características. Los símbolos se utilizan para las interfaces de instrumentación de campo, instrumentación de sala de control u otro tipo de equipo relacionado. Diagramas de lazo. Estándar ISA 5.4/1990. Propósito del estándar. Esta norma proporciona pautas para la preparación y uso de diagramas de circuito de instrumentos en el diseño, construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y modificación de sistemas de instrumentación. Esta norma ayuda a comprender los diagramas de circuito de instrumentos y estandariza las comunicaciones entre el personal técnico de diseño, construcción, operación y mantenimiento de la instalación. ANSI ISA 5.5, símbolos gráficos para la visualización del proceso. ISA 51.1, terminología de la instrumentación del proceso. ANSI ISA 5.1 está destinada a cumplir con los diferentes procedimientos de varios usuarios que necesitan identificar y representar gráficamente equipos y sistemas de medición y control. Aplicaciones. Es adecuada para su uso en la industria química, de petróleo, de generación de energía, refinación, pulpa, papel y muchas otras industrias. Estas industrias y otras requieren el uso de esquemas de sistemas de control, diagramas funcionales y esquemas eléctricos para describir la relación con los equipos de procesamiento y la funcionalidad de los equipos de medición y control. Para identificar los instrumentos se deben seguir lo establecido en los estándares y dependiendo de los requisitos del proyecto deberá usarse una u otra. En este proceso se pretende controlar el pH de la corriente o el flujo de salida de una planta de tratamiento de agua. El PNP se observa que el instrumento es un instrumento, en este caso un transmisor de pH para el lazo de control número 101, el cual está localizado en el área o unidad número 10. Para codificarlo se debe colocar el área o número de la planta en donde está ubicado el instrumento. Luego se debe identificar la función del instrumento, para qué es, por ejemplo, del pH, y luego se debe colocar a qué lazo de control está asociado ese instrumento. En la mayoría de los casos, esta dispone de 2 o 3 letras. Si tiene 2 letras, es Z. La Z corresponde a la función, por ejemplo, transmitir, controlar, indicar. Y X corresponde a la variable del proceso involucrado, por ejemplo, presión, temperatura, nivel, flujo. Si el TAC consta de 3 letras, X, Y, Z, usualmente Y, Z corresponden a una doble función, por ejemplo, un controlador registrador. Y la X en este caso igualmente corresponde a la variable del proceso. A continuación vamos a ver tabulado los códigos de un instrumento puede realizar una sola función, como comunicación de la variable, por ejemplo, transmisión de la variable, temperatura, o una combinación de como controlador de flujo. En un proyecto, la numeración e identificación de instrumento la podrás encontrar de esta manera: número de unidad, proceso, servicio, para identificar, según el estándar ISA, una variable de proceso y una función, como número progresivo a partir del 001 para implementación de procesos, y letra mayúscula como sufijo cuando sea necesario. Por ejemplo, 100 LAH-001 indica que es una alarma de alto nivel número 001 incluida en la unidad de proceso. Símbolos para instrumentación. Los dispositivos están representados por un círculo, un cuadrado o hexágono. Un círculo representa que el dispositivo está ubicado en campo, es visible en la ubicación de campo, no está montado en panel, gabinete o consola y normalmente es accesible para el operador. Un círculo con una línea continua significa que la pantalla está ubicada en el panel de control principal y que normalmente es accesible para el operador en el panel o consola.
ubicada en un panel de control secundario y que normalmente no es accesible para el operador. Un cuadrado representa la visualización compartida, es decir, un dispositivo compartido muestra información de varios instrumentos, controla varios instrumentos o ambos. Dentro del cuadrado habrá un círculo o un rombo. Un círculo indica que es la opción principal o sistema básico de control de proceso. Con un rombo representa que la opción es alternativa o sistema instrumentado de seguridad. El hexágono representa sistemas informáticos y software. Los círculos también se utilizan para representar instrumentos discretos. Este tipo también se utiliza para definir la función de elementos finales, como válvulas, por ejemplo. Símbolos de línea, instrumento a proceso y conexión de equipo. Observe cómo son representadas las líneas para conexión de instrumento a proceso y conexión de equipo. Una línea continua significa que es la conexión de instrumentos a proceso y equipo. Una línea continua con una línea discontinua en paralelo significa la existencia de cualquier tipo de traseado, traseado eléctrico, traseado de vapor. Se muestra además las líneas de conexión bridadas, roncadas o soldadas de instrumentos a la línea de proceso o equipo. Existen otros símbolos para líneas que representan señales eléctricas, neumáticas o datos. Observemos la simbología de las líneas de señales usadas en los planos de instrumentación según ANSI ISA 5.1. Los sistemas de control de proceso utilizan varios tipos de señales para comunicar información entre componentes, instrumentos y las computadoras del sistema de control. Cada tipo de línea tiene su propia forma de ser representada para identificar la señal que se esté transmitiendo. Tipo de alimentación al instrumento: aire de instrumento, hidrógeno o gas, suministro de energía eléctrica o suministro de energía hidráulica. Generalmente se coloca para el caso de si es eléctrica el voltaje y si es aire de instrumento se coloca la presión de aire alrededor. Tipos de válvulas: simbología estandarizada y norma para la representación de los distintos tipos de válvulas. Por ejemplo, válvulas de puerta, de globo, válvulas de control, actuadores, válvulas de seguridad. Símbolos de medición, elementos primarios. Podemos observar cómo son representados algunos elementos primarios como placas de orificio, tubo Venturi, boquilla de flujo, tubo pitot, medidores de tipo turbina, medidores de flujo ultrasónico, medidores de nivel tipo radar, elementos de presión y elementos de temperatura. Diagramas de tubería e instrumentación P&L. Es una representación esquemática del proceso con los detalles mecánicos de equipos, instrumentos, tubería, válvulas y lazos de control para garantizar una operación segura de la instalación. Es decir, es un plano que además de mostrar la secuencia de operaciones del diagrama de flujo de proceso, muestra todos los equipos y requerimientos de tuberías, válvulas y accesorios, todos los sistemas de control y la instrumentación requerida para la operación de la planta, y todos los dispositivos de seguridad requeridos, válvulas de seguridad, discos de sutura, antorcha, flare, etc. Para el desarrollo de los PNID se debe disponer de los PFD ya elaborados y aprobados. Estos diagramas deben mostrar la identificación de todas las líneas de proceso, los equipos de proceso, condiciones de diseño y operación de estos equipos, accesorios, válvulas, instrumentos y sus puntos de ajuste con móvil. La representación gráfica de lo descrito en la filosofía de operación y control básico del proceso, así como los sistemas instrumentados de seguridad. Estos planos son generados por la disciplina Procesos y Mecánica, mas sin embargo el ingeniero de instrumentación puede participar en su realización. Son documentos controlados emitidos formalmente en varias etapas del proyecto. Los símbolos gráficos a usar para la preparación de diagramas y planos de instrumentación están basados en el estándar ANSI ISA 5.1, instrumentación, símbolos e identificación. Formato ISA S20.13 para especificación de elementos de temperatura. La hoja de datos de un instrumento o data sheet es un conjunto estandarizado de hojas que indican las características principales de un instrumento, las condiciones normales, mínimas, máximas del proceso y las características mínimas y especiales necesarias para la selección y adquisición de un instrumento. En
ella se indica la información del proyecto y la especificación del instrumento. En este formato deben marcarse las casillas que correspondan y llenar la información solicitada del proyecto y de las correspondientes revisiones para cada una de las especificaciones. Se debe colocar el logo de la empresa, el nombre del proyecto o aplicación. Se debe llevar un control de la revisión de las hojas de datos y documentación para hacer factura y debe quedar la cantidad de los cambios realizados. Se debe introducir además el rango de temperatura, el tipo de conexión, materiales, conexión con proceso. Se debe colocar el tag del instrumento, servicio, diana y índice en el cual está el instrumento, materiales defectuosos y notas para aclarar cualquier aspecto de se transfieren desde un sensor a un controlador o desde un controlador al elemento final de control. Vamos a ver la relación de esta con la variable física. La señal de 420 mA y su relación con la variable física. Para describir la relación entre la señal de 420 mA y la variable física, en este caso la medición de altura de nivel de un tanque, el cual está calibrado para un nivel máximo de 32 centímetros y un nivel mínimo de 0 centímetros. Y su alimentación es de 11 voltios DC. A este medidor se le determinó su curva de calibración para de esa manera establecer la relación entre la señal de salida versus la altura del tanque. Dado que la relación entre la altura del tanque y la señal de corriente es lineal, con una precisión del 99,89%, utilizaremos la ecuación de la línea recta. Y es igual a M X más B, sabiendo que 4 mA corresponde a 0 centímetros y que 20 mA corresponde a 32 centímetros, que es la altura máxima del tanque. Podemos calcular la pendiente M y la intersección de la recta B. La ecuación lineal para este caso queda: altura es igual a 1,91, señal de corriente en miliamperes menos 6,67. Transmisor inteligente. Las señales análogas neumáticas de 0 a 10 voltios son capaces de transmitir una señal que es continua en el tiempo sobre su rango, pero la señal que se transmite puede representar un solo valor y la comunicación es en un solo sentido. Un transmisor inteligente es un dispositivo a su vez digital que convierte la información analógica de un sensor a información digital, la cual permite al dispositivo enviar y recibir simultáneamente la información y transmitir más de un solo valor. Actualmente en la industria se ha masificado el uso de los transmisores inteligentes. Estos tienen capacidad de autodiagnóstico y pueden indicar mal funcionamiento que alertan acerca de la posibilidad de errores en los valores del proceso. Los transmisores inteligentes son capaces de comunicarse digitalmente con su dispositivo de configuración y con un controlador de procesos. La comunicación digital tiene la ventaja de ser libre de contenido, la habilidad de monitorear múltiples valores de procesos, la habilidad de diagnosticar información y recibir comandos. Algunos transmisores inteligentes usan un canal compartido para data análoga y para data digital, HART, Honeywell y Modbus 420 mA. Otros usan un bus de comunicación dedicado, Profibus, Foundation Free, DeviceNet y Ethernet. En las industrias con equipos de campo es necesaria la lectura permanente de variables diversas para evitar pérdidas del producto, accidentes o simplemente una falta de la eficiencia en la producción. La estandarización de protocolos en la industria es un tema en permanente discusión, donde intervienen problemas técnicos y comerciales. Cada protocolo